En los manuscritos celtas más antiguos se habla de un espejo forjado no con cristal, sino con agua de manantiales subterráneos que nunca conocieron la luz solar. Este espejo, guardado en las profundidades de bosques prohibidos, tenía una peculiaridad aterradora. No reflejaba el rostro de quien se miraba en él, sino el anhelo más profundo de su alma, aquello que había negado, enterrado o sacrificado en nombre del amor hacia otros. Los sanadores empáticos de aquellas tierras evitaban este espejo más que a cualquier otra reliquia sagrada, no por maldad, sino porque sabían que les mostraría la única presencia que habían pasado vidas enteras eludiendo, la suya propia, desnuda de todo rol, de toda función, de toda utilidad para el dolor ajeno. Esta noche hablamos de por qué ese espejo ancestral aún resuena en el alma del empático moderno. ¿Por qué cada vez que se quedan solos, en el silencio que sigue después de cuidar a todos los demás, sienten ese sabor metálico en la lengua, como tocar hierro oxidado en invierno, como si algo esencial se hubiera perdido en la traducción entre amar a otros y olvidarse de sí mismos? Había una mujer que asistía a mi consulta, Elena, que describía su experiencia empática como vivir en una casa de cristal dentro de un huracán emocional constante. Cada sentimiento ajeno atravesaba sus paredes transparentes, sin resistencia alguna. El divorcio conflictivo del vecino se manifestaba como una presión en su pecho que duraba días. La depresión silenciosa de su hermana se asentaba en sus hombros como una manta pesada que no podía quitarse. La ansiedad laboral de su pareja se traducía en insomnio que no le pertenecía. Pero cuando le pregunté, ¿y tú, Elena? ¿Cómo te sientes tú? Sus ojos se llenaron de una confusión genuina, como si le hubiera hablado en un idioma que había olvidado. Era capaz de cartografiar con precisión milimétrica el paisaje emocional de cualquier persona en un radio de 5 kilómetros, pero su propio territorio interior se había convertido en un mapa en blanco, un espacio inexplorado. Esta es la primera herida del empático, desarrollar una sensibilidad tan exquisita hacia el dolor ajeno que su propia voz emocional se vuelve un susurro imperceptible, ahogada bajo el coro de necesidades que nunca dejan de llamar su atención. La investigación del doctor Marco Iacoboni sobre las neuronas espejo revela algo inquietante sobre el cerebro empático. Estas células nerviosas, diseñadas para ayudarnos a comprender a otros mediante la imitación neurológica de sus estados, pueden volverse hiperactivas en personas con alta sensibilidad emocional. Es como si el cerebro empático hubiera desarrollado antenas tan potentes para captar señales ajenas que hubiera perdido la capacidad de sintonizar su propia frecuencia interna. Pero hay algo más profundo que la ciencia apenas comienza a comprender. Los estudios del Dr. Daniel Siegel sobre la mente consciente muestran que cuando priorizamos constantemente las señales emocionales externas por encima de las internas, las regiones cerebrales responsables de la autoconciencia, esa brújula neurológica que nos dice «así es como te sientes cuando estás solo», literalmente comienzan a atrofiarse. El empático no solo absorbe emociones ajenas, pierde gradualmente las vías neuronales que lo conectan con su propio hogar emocional. Se convierte en un virtuoso de la traducción emocional ajena mientras olvida su idioma natal del alma. Roberto, un músico de 34 años, llegó a terapia describiendo una sensación que me partió el corazón. Siento como si mi cuerpo fuera un hotel donde todos pueden hospedarse gratis, pero yo nunca encuentro una habitación disponible para mí mismo. Sus síntomas somáticos contaban la historia de una ocupación emocional constante, migrañas que aparecían después de estar con su madre ansiosa, dolor de estómago que surgía tras conversaciones con amigos deprimidos, tensión muscular crónica que no tenía origen físico identificable. La terapia somática
Reconoce este fenómeno como disociación empática. El empático se desconecta de su propio cuerpo porque se ha convertido en un territorio demasiado doloroso de habitar. Cada órgano, cada músculo, cada célula lleva la memoria emocional de otros, mientras sus propias sensaciones auténticas quedan enterradas bajo capas de dolor heredado. El trabajo del Dr. Peter Levine sobre trauma y sistema nervioso revela que los empáticos a menudo desarrollan lo que él denomina hipervigilancia social, un estado crónico de alerta donde el sistema nervioso busca constantemente señales de angustia ajena para regular. Es como vivir con un detector de humo que nunca deja de sonar, incluso cuando no hay fuego en su propia casa. Existe un fenómeno que he observado una y otra vez en empáticos: la incapacidad de distinguir entre el dolor que les pertenece y el que han adoptado de otros. Se convierten en arqueólogos emocionales, excavando constantemente sentimientos enterrados, pero han perdido la habilidad de determinar cuáles son reliquias de su propia historia y cuáles son artefactos de vidas ajenas. Carmen, una enfermera de cuidados paliativos, me confesó entre lágrimas: he llorado más lágrimas por las pérdidas de mis pacientes que por mis propias pérdidas. Cuando murió mi padre, me sentí culpable porque no pude llorar con la misma intensidad que había llorado por extraños. Su capacidad empática se había convertido en una forma sofisticada de evitar su propio duelo, usando el dolor ajeno como una distracción de su propio corazón roto. Esta es la paradoja más cruel de la empatía desregulada. El empático, que siente profundamente a todos los demás, puede estar completamente desconectado de su propia profundidad emocional. Se convierte en un océano que contiene todas las lágrimas del mundo, pero que ha olvidado el sabor de sus propias gotas. Lo que descubrí trabajando con Carmen fue aún más profundo. Su hiperempatía hacia los pacientes moribundos era, paradójicamente, una forma de anestesia emocional. Al sumergirse completamente en el dolor de otros, evitaba enfrentar sus propios terrores sobre la mortalidad, sus propias pérdidas no procesadas, su propia relación con la muerte. Esto revela una verdad inquietante sobre la empatía desregulada. A menudo, es una estrategia inconsciente de evitación emocional. El empático usa el sufrimiento ajeno como una droga que lo mantiene ocupado, distrayéndolo de la tarea aterradora de sentir su propia vulnerabilidad, su propia necesidad, su propio miedo. Es como vivir en una casa en llamas, mientras se dedica obsesivamente a apagar incendios en casas vecinas. La urgencia constante del dolor ajeno se convierte en la excusa perfecta para no atender su propio fuego interno, que consume lentamente todo lo que es auténtico en él. Los estudios de la psicóloga Alice Miller sobre el síndrome del Salvador herido revelan que muchos empáticos desarrollan una adicción inconsciente a las crisis ajenas porque solo en esos momentos se sienten valiosos, necesarios, con propósito. Su autoestima se vuelve dependiente de la existencia de problemas que resolver, de dolor que absorber, de personas que necesiten rescate. Esta dinámica crea lo que yo llamo vampirismo empático inverso. En lugar de que otros drenen su energía, son ellos quienes se nutren inconscientemente del drama emocional ajeno, no porque sean malvados, sino porque han olvidado cómo generar un sentido de propósito desde su interior, cómo crear significado sin una crisis externa que justifique su existencia. Los descubrimientos de la doctora Rachel Yehuda sobre trauma transgeneracional revelan una dimensión aún más compleja del dolor empático. Sus investigaciones muestran que el trauma literalmente reescribe la expresión genética, transmitiendo información emocional a través de generaciones sin necesidad de palabras o historias explícitas. El empático, con su sistema nervioso hipersensible,
A menudo se convierte en el receptáculo inconsciente de dolor ancestral. Sienten tristezas que anteceden su nacimiento, cargan miedos que pertenecen a abuelas que nunca conocieron, absorben la angustia de líneas familiares completas como si fuera su responsabilidad cósmica transmutar el sufrimiento de generaciones. Alejandra descubrió durante nuestro trabajo terapéutico que su ansiedad crónica no era enteramente suya. Mediante constelaciones familiares, identificamos que su bisabuela había perdido 3 hijos durante una guerra civil. La angustia de Alejandra tenía el mismo sabor, la misma textura, que el terror ancestral de una mujer que había muerto décadas antes de su nacimiento. No estaba loca, estaba cargando con una herencia emocional que nadie le había enseñado a reconocer o liberar. Lo que he observado en mi práctica es que los empáticos a menudo ocupan el rol inconsciente de archiveros emocionales dentro de sus sistemas familiares. Son los depositarios de todos los sentimientos que otros miembros de la familia no pudieron procesar. El duelo no vivido del abuelo, la rabia reprimida de la madre, la vergüenza silenciada del padre. Esta no es una elección consciente, sino un contrato del alma que se establece muy temprano en la vida. El niño empático, con su sensibilidad exquisita, parece reconocer intuitivamente que ciertas verdades emocionales deben preservarse en algún lugar para que el sistema familiar mantenga su equilibrio aparente. Se convierten en lo que la terapeuta familiar Virginia Satir identificó como el portador del síntoma familiar, aquel que desarrolla síntomas emocionales o físicos para mantener la homeostasis del clan. Su depresión podría estar cargando la tristeza no expresada de 3 generaciones. Su ansiedad podría ser el miedo ancestral que nunca encontró voz. Las tradiciones chamánicas de diversas culturas reconocen a ciertas personas como caminantes entre mundos, aquellos que pueden transitar entre el reino de los vivos y el territorio del dolor ancestral no resuelto. Estos individuos tienen la capacidad sagrada de facilitar sanación a través de las generaciones, pero también cargan con el peso de esta responsabilidad cósmica. El empático moderno, sin el contexto y las herramientas rituales de estas tradiciones, a menudo se encuentra atrapado en este rol sin comprenderlo. Sienten la llamada a transmutar dolor ancestral, pero carecen del entrenamiento espiritual para hacerlo sin sacrificar su propia integridad emocional. Esto crea lo que yo llamo síndrome del chamán urbano no iniciado. Individuos con capacidades empáticas extraordinarias que intentan cumplir funciones espirituales complejas sin los límites energéticos, las prácticas de protección, ni la sabiduría ancestral necesaria para sobrevivir a tal trabajo del alma. En algún momento de su desarrollo, el empático hace un pacto inconsciente que cambiará el curso de toda su vida. Confunde su valor como persona con su utilidad como sanador. Se convierte en lo que el Dr. John Bradshaw llamó el niño parentalizado, aquel que aprende que el amor se gana cuidando, que la pertenencia se asegura siendo indispensable para el bienestar ajeno. Esta identidad de sanador perpetuo se solidifica a través de años de refuerzo positivo. Los demás los buscan en crisis, los elogian por su sensibilidad, los hacen sentir especiales por su capacidad de ver lo que otros no ven. Gradualmente, se vuelven adictos a ser necesitados, químicamente dependientes de la sensación de propósito que surge al rescatar a otros. Pero aquí radica la trampa. Esta identidad se convierte en una prisión dorada. El empático pierde la capacidad de existir sin una crisis que resolver, sin un dolor que absorber, sin alguien que necesite su regalo de percepción emocional. Las investigaciones sobre neuroquímica revelan algo perturbador sobre el patrón empático. El cerebro del cuidador compulsivo desarrolla una dependencia química de las situaciones de rescate. Cuando ayuda a otros, su sistema libera una cascada de dopamina,
serotonina y oxitocina, que genera una sensación profunda de propósito y conexión. Pero cuando está solo, cuando no hay nadie que necesite su ayuda, estos químicos caen en picada, creando lo que es esencialmente un síndrome de abstinencia emocional. Se sienten vacíos, inútiles, como si su razón de existir hubiera desaparecido. Miguel, un terapeuta de 42 años, lo describió con una honestidad brutal. Cuando no tengo clientes en crisis, me siento como si estuviera muriendo. No metafóricamente, literalmente siento que mi cuerpo se apaga, como si hubiera olvidado cómo generar vida sin que alguien más me necesite desesperadamente. Su cerebro se había reorganizado para equiparar la autoestima con el servicio, creando una prisión neuroquímica donde la soledad se volvía biológicamente insoportable. Pero hay una dimensión aún más profunda de esta adicción bioquímica al cuidado. El empático a menudo desarrolla lo que yo denomino síndrome de identidad prestada. No solo se vuelve adicto a ser necesitado, sino que literalmente toma prestada su sensación de identidad de los roles que desempeña en las vidas de otros. Se definen como la persona que siempre está ahí, el confidente de todos, aquel que comprende sin juzgar. Estas identidades, aunque nobles, se convierten en máscaras tan adheridas a su rostro que olvidan qué se siente ser alguien cuando no están interpretando un papel en el drama de otra persona. La doctora Harriet Lerner, en su trabajo sobre la codependencia, observa que los cuidadores compulsivos desarrollan lo que ella llama déficit de identidad auténtica, una incapacidad crónica para acceder a preferencias, deseos y respuestas emocionales que no estén mediadas por las necesidades de otros. La manifestación física de esta adicción al cuidado es devastadora. Los empáticos presentan tasas extraordinariamente altas de fatiga crónica, trastornos autoinmunes y lo que los médicos están comenzando a reconocer como agotamiento empático, un colapso sistémico que va más allá del burnout laboral tradicional. Dr. Gabor Mate, en sus investigaciones sobre la conexión mente-cuerpo, identifica que las personas con límites emocionales débiles desarrollan patrones de enfermedad específicos. El sistema inmunológico, diseñado para distinguir entre yo y no yo, se confunde cuando los límites psicológicos están constantemente difusos. Teresa, una trabajadora social de 38 años, desarrolló fibromialgia después de años de absorber el trauma de familias en crisis. Su dolor físico era la única forma en que su cuerpo podía expresar el agotamiento de un alma que había olvidado cómo descansar, cómo decir basta, cómo reconocer que ella también tenía límites humanos que merecían respeto. Ahora llegamos al momento más aterrador en el viaje del empático, el encuentro con su propio reflejo, sin el filtro de las necesidades ajenas. Este momento llega de diferentes formas para diferentes personas. Para algunos, es una crisis de mediana edad donde se despiertan preguntándose quiénes son cuando no están cuidando a nadie. Para otros, es una enfermedad que los obliga a descansar, dejándolos solos con sus propios pensamientos por primera vez en décadas. Para Sofía, llegó en forma de un sueño recurrente que la visitaba cada vez que intentaba tomar tiempo para sí misma. Estaba en una galería de arte llena de retratos hermosamente enmarcados. Cada cuadro mostraba a alguien a quien había ayudado, su ex esposo sonriendo, sus hijos jugando felices, amigos que habían superado crisis gracias a su apoyo. Pero cuando llegaba al final de la galería, había un marco vacío con una placa que decía su nombre. El lienzo estaba completamente en blanco. Este sueño captura el terror existencial del empático. No que descubra dolor en su interior, sino que descubra nada. Que después de años de definirse en relación con las necesidades de otros, no quede ningún yo auténtico que descubrir.
Lo que he observado trabajando con cientos de empáticos es que su mayor terror no es el dolor, sino el silencio. Temen los momentos de quietud, porque es ahí donde la ausencia de estímulos externos los confronta con la posibilidad de que, debajo de toda su sensibilidad hacia otros, no haya nada sustancial que les pertenezca únicamente a ellos. Este miedo se manifiesta de formas sutiles pero omnipresentes. Son incapaces de estar solos sin música, televisión o alguna forma de estimulación externa. Llenan compulsivamente su calendario con compromisos sociales, no por placer genuino, sino para evitar el encuentro con su propia compañía. Desarrollan lo que yo llamo fobia al vacío existencial, un terror pánico a los espacios en blanco en su vida donde podrían encontrarse consigo mismos. Patricia, una artista de 45 años, me confesó: tengo miedo de las vacaciones, de los fines de semana largos, incluso de las tardes libres. Cuando no hay nadie que me necesite, cuando no hay crisis que resolver, siento como si me estuviera desintegrando, como si solo existiera en relación con los problemas de otros. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado y esperanzador. En mis años trabajando con empáticos, he descubierto que ese vacío que tanto temen no es realmente vacío, es espacio. Espacio que ha sido cuidadosamente preservado, protegido de la contaminación emocional constante, guardado para el día en que finalmente tengan el valor de habitarlo. Es como una habitación en una casa que ha estado cerrada durante años, acumulando polvo, pero preservando algo precioso en su interior, esperando al propietario que finalmente regrese a casa. Cuando el empático finalmente abre esa puerta interior, no encuentra vacío, sino potencial puro. Todos los aspectos de sí mismo que pusieron en pausa para cuidar a otros, esperando pacientemente su turno de ser vividos. La ausencia que temían era en realidad presencia comprimida, autenticidad en estado latente, un yo que había estado hibernando hasta que fuera seguro emerger. Los maestros Zen enseñan sobre el concepto de sunyata o vacuidad, no como ausencia, sino como plenitud sin forma definida. El empático, en su terror al vacío interior, no reconoce que ha cultivado sin saberlo esta cualidad mística, un espacio interno lo suficientemente vasto como para contener todas las emociones del mundo. Su problema no es la ausencia de un yo, sino la vastedad de un yo que ha aprendido a expandirse infinitamente para acomodar a otros. El trabajo no es llenar ese espacio, sino aprender a habitarlo conscientemente, a reconocer que esa capacidad de expansión es en sí misma un don extraordinario cuando se aplica también hacia adentro. El camino de sanación para el empático no consiste en dejar de sentir a otros, sino en aprender a sentirse a sí mismo con la misma intensidad, delicadeza y devoción que ha ofrecido al mundo. Esto requiere lo que yo llamo empatía hacia adentro, aplicar esas habilidades exquisitas de percepción emocional al territorio de su propio corazón. Comienza con prácticas aparentemente simples pero revolucionarias para el empático. Preguntarse varias veces al día: ¿qué estoy sintiendo realmente en este momento? No para cambiarlo o mejorarlo, sino simplemente para reconocer su presencia. Como un arqueólogo emocional excavando cuidadosamente sus propios sentimientos sepultados bajo años de atención dirigida hacia afuera. Ana, después de meses de trabajo terapéutico, desarrolló lo que llamó el ritual del espejo matutino. Cada mañana, antes de revisar mensajes o atender las necesidades de su familia, se sentaba frente a un espejo durante 5 minutos. No para arreglarse o criticar su apariencia, sino para mirarse a los ojos y preguntarse: ¿qué necesitas hoy? ¿Qué quiere emerger en ti? Al principio, el silencio era ensordecedor. Años de poner las necesidades ajenas por delante
Habían creado un desierto en su paisaje interior, pero gradualmente, como agua brotando de un manantial que había estado bloqueado, comenzaron a surgir respuestas. Pequeñas al principio. Necesito caminar sola. Quiero escribir algo solo para mí. Tengo ganas de decir no sin explicaciones. Estas respuestas no eran egoístas. Eran las primeras palabras de un idioma que había olvidado hablar, el idioma de sus propios deseos auténticos. Lo que Ana no anticipó fue la resistencia feroz que encontraría al intentar priorizarse a sí misma. Cada vez que elegía sus necesidades por encima de las expectativas ajenas, experimentaba lo que yo llamo culpa empática, una forma específica de autocastigo que surge cuando el empático intenta reclamar espacio para sí mismo. Esta culpa no es trivial. Se siente como una traición fundamental a su identidad, como si al cuidarse estuviera abandonando su propósito en la vida. El ego empático ha invertido tanto en la identidad de persona que siempre da, que cualquier acto de autocuidado se interpreta como egoísmo, abandono o crueldad. La resistencia se manifiesta también en el entorno. Cuando un empático comienza a establecer límites, las personas acostumbradas a su disponibilidad ilimitada a menudo reaccionan con sorpresa, decepción o incluso manipulación emocional. «Ya no eres la misma persona», le dijeron a Ana cuando comenzó a declinar invitaciones para pasar tiempo sola. «Te has vuelto egoísta», fue el comentario que más la hirió, precisamente porque tocó su punto más vulnerable. Lo que la mayoría de las guías de autoayuda no mencionan es que sanar la empatía desregulada requiere un proceso de duelo genuino. El empático debe llorar la muerte de su identidad como salvador perpetuo. Debe despedirse de la sensación de propósito que obtenía de ser indispensable para otros. Este duelo es real y necesario. Es la muerte de una forma de ser que, aunque disfuncional, había proporcionado significado, pertenencia y valor durante años o décadas. Es natural que haya resistencia, tristeza, incluso terror ante la perspectiva de existir sin esa identidad familiar. Marcos, un enfermero psiquiátrico, describió este proceso con una metáfora poderosa. Fue como aprender a caminar después de haber pasado la vida entera usando muletas. Las muletas eran mi necesidad de ser necesitado. Cuando finalmente las dejé, me di cuenta de que mis piernas habían estado ahí todo el tiempo, pero estaban débiles por falta de uso. Los empáticos deben reaprender a usar su cuerpo como una brújula interna en lugar de una antena externa. Esto implica desarrollar lo que los terapeutas somáticos llaman sensación felt, la capacidad de distinguir entre el clima emocional que se está gestando en su propio cielo interno y la tormenta que pertenece a las nubes de otra persona. La práctica comienza con registros corporales simples pero revolucionarios. Antes de entrar en interacciones sociales, el empático aprende a hacer un inventario de energía. ¿Cómo se siente mi respiración? ¿Dónde llevo tensión? ¿Cuál es el color de mi estado emocional en este momento? Después de las interacciones, practican la diferenciación. ¿Qué de lo que estoy sintiendo ahora ya estaba aquí antes? ¿Qué es nuevo y posiblemente no mío? Gradualmente, el cuerpo se convierte en un instrumento confiable de discernimiento emocional. La transformación más profunda del empático ocurre cuando deja de intentar ser un ser de luz perfecta y comienza a convertirse en un ser humano completo. Esto incluye reconocer y dar la bienvenida a aspectos de sí mismo que han sido espiritualmente rechazados, su capacidad para la ira sana, el egoísmo apropiado, la ambición personal y los límites férreos. Carlos, un trabajador social que se había identificado como sanador empático durante años, experimentó lo que él llamó el despertar de su sombra, cuando finalmente se permitió sentir la rabia que había estado sublimando en compasión durante décadas. No se convirtió en una persona cruel o insensible, se convirtió en alguien más completo, más real,
más capaz de ofrecer ayuda auténtica porque ya no estaba huyendo de aspectos enteros de su humanidad. Una de las prácticas más transformadoras para el empático es aprender lo que la doctora Harriet Lerner llama el poder sagrado del no. No como rechazo cruel, sino como autodefinición amorosa. Cada no auténtico es un sí a su verdadero yo, un acto de rebeldía santa contra años de autoabandono. Esto no significa volverse insensible o cerrado. Significa desarrollar lo que yo llamo sensibilidad selectiva, la capacidad de elegir conscientemente cuándo abrir su campo empático y cuándo mantener límites energéticos claros. Se convierte en un empático por elección, no por compulsión. El camino hacia límites saludables para el empático no puede ser brusco. Debe ser gradual y compasivo. Comienza con lo que yo llamo microlímites, pequeños actos de autopreservación que entrenan gradualmente al sistema nervioso para tolerar el acto de priorizarse a sí mismo. Puede ser tan simple como no responder inmediatamente a mensajes de texto, tomarse 5 minutos antes de ofrecer ayuda automáticamente, o preguntar, ¿realmente quiero hacer esto?, antes de comprometerse con algo. Estos microlímites son como ejercicios de fortalecimiento para músculos emocionales que han estado atrofiados durante años. Laura, una psicóloga infantil, comenzó con el límite aparentemente insignificante de no revisar su teléfono durante las comidas. Pensé que sería fácil, me contó, pero la ansiedad que sentía era como si estuviera abandonando a niños en peligro. Mi cerebro había asociado la disponibilidad constante con la supervivencia misma. Una de las batallas más importantes que debe librar el empático es la reconquista de su tiempo personal. Han vivido tanto tiempo en tiempo de otros que han olvidado qué se siente tener un momento que les pertenezca completamente, sin agenda, sin propósito exterior, sin la necesidad de ser útil para alguien más. Esto requiere lo que yo llamo entrenamiento en soledad sagrada. Aprender gradualmente a estar consigo mismos sin ansiedad, sin la compulsión de llenar el espacio con actividades orientadas hacia otros. Es un reaprendizaje de la intimidad consigo mismos que para muchos empáticos se siente tan extraña como aprender un idioma completamente nuevo. El tiempo personal reconquistado no es tiempo perdido o improductivo. Es el tiempo donde el empático puede escuchar los susurros de su alma que han sido ahogados por el ruido constante de las necesidades ajenas. Es en estos momentos de quietud donde comienzan a recordar quiénes eran antes de convertirse en esponjas emocionales del mundo. Al final del viaje, el empático se encuentra frente al mismo espejo que había evitado durante tanto tiempo. Pero algo fundamental ha cambiado. Ya no teme lo que podría ver, porque ha desarrollado una relación amorosa con la totalidad de su experiencia humana. El reflejo que encuentra no es el de un ser perfecto de luz, ni tampoco un vacío aterrador. Ve un rostro humano marcado por la sabiduría que solo viene de haber viajado a través del dolor hacia la comprensión. Ve ojos que han llorado tanto por otros como por sí mismo. Ve una boca que ha aprendido a hablar su verdad con la misma dulzura con la que solía consolar a otros. La revolución final del empático es aprender a incluirse en el círculo de compasión que siempre ha ofrecido generosamente a otros. Esto no es narcisismo, sino integración. Se vuelve tan curioso por sus propios sueños como lo había sido por las historias de otros. Defiende sus propios límites con la misma fiereza con la que había protegido los sentimientos ajenos. Cuando esto sucede, su don empático no desaparece, se transfigura. En lugar de servir desde el agotamiento, sirve desde el desbordamiento. En lugar de ayudar desde la obligación, ayuda desde la elección auténtica. Se convierte en un empático empoderado, alguien que puede tocar el dolor del mundo sin perderse en él, que puede amar profundamente sin borrarse a sí mismo,
Aún duele, sí, pero el dolor se ha transformado de sufrimiento en información sagrada. Cada punzada emocional se convierte en una brújula que apunta hacia aspectos de sí mismo que aún necesitan integración, límites que requieren fortalecimiento, verdades que esperan ser expresadas. El empático sanado aprende que su sensibilidad no era el problema. El problema era la prisión de una identidad parcial, el exilio de su propia tierra emocional, la jaula construida con las necesidades de otros. El espejo que más temían, el que refleja su verdad sin adornos, se convierte en la puerta hacia la libertad. Al verse con claridad, sin los filtros de expectativas ajenas, descubren algo extraordinario. Su yo auténtico nunca fue el problema. El problema fue creer que tenían que elegir entre amarse a sí mismos y amar a otros. La sanación final llega con el entendimiento de que el amor más revolucionario que pueden ofrecer al mundo es el modelo de un empático que se ama lo suficiente como para ser real, que se respeta lo suficiente como para tener límites, que se valora lo suficiente como para ocupar espacio en su propia vida. En este momento de la historia humana, cuando la humanidad enfrenta crisis que requieren niveles de compasión y comprensión sin precedentes, los empáticos que han aprendido a amarse a sí mismos representan una evolución crucial de la conciencia. No son empáticos a pesar de su autoaceptación, sino precisamente por ella. Se convierten en lo que yo llamo empáticos conscientes, seres que pueden sentir el dolor del mundo sin perderse en él, que pueden ofrecer compasión sin sacrificar su integridad, que pueden servir desde la plenitud en lugar del vacío. Su sanación personal se convierte en un regalo para la evolución colectiva de nuestra especie. El empático sanado no abandona su sensibilidad, la eleva a un arte consciente. Se convierte en un modelo viviente de cómo es posible amar profundamente sin borrarse, cómo servir sin sacrificarse, cómo estar presente para otros sin ausentarse de sí mismo. Este modelo es revolucionario en un mundo que ha confundido el amor con el autosacrificio, la bondad con la complacencia, la espiritualidad con la negación de las necesidades humanas básicas. El empático que se ama completamente demuestra que la verdadera compasión fluye de la plenitud, no del vacío, y que el cuidado más auténtico surge cuando uno ha aprendido primero a cuidarse a sí mismo. Si estas palabras han despertado algo en tu interior, algo que sabe a reconocimiento mezclado con anhelo, entonces quizás tu alma esté lista para el viaje de regreso, no hacia la insensibilidad, sino hacia una sensibilidad arraigada en la autenticidad, no hacia el egoísmo, sino hacia un amor que finalmente te incluye. El espejo te espera, no el que te mostrará quién eres en relación con las necesidades de otros, sino el que revelará quién eres en la sagrada soledad de tu propio devenir, quién eres cuando nadie te necesita, cuando no hay crisis que resolver, cuando solo quedas tú contigo mismo en el silencio que sigue después de que el mundo deja de pedir. Ese rostro en el espejo es el que has estado buscando toda la vida. Es hora de darle la bienvenida a casa. Este momento aquí y ahora, mientras estas palabras resuenan en tu interior, es una invitación, no a convertirte en alguien diferente, sino a recordar quién has sido siempre debajo de todas las capas de cuidado compulsivo, todas las máscaras de salvador perpetuo, todas las armaduras de sensibilidad que has usado para protegerte del terror de tu propia vastedad. El empático que despiertas no es menos compasivo, es más auténtico, no es menos servicial, es más consciente, no es menos sensible, es más selectivo. No ama menos al mundo, ama más inteligentemente, comenzando por el territorio sagrado de su propio corazón. La revolución empática no consiste en sentir menos, sino en sentir más conscientemente. No en amar menos, sino en amar más sabiamente. No en servir menos,
sino en servir desde un lugar de elección en lugar de compulsión, desde la plenitud en lugar del vacío, desde el autorrespeto en lugar del autoabandono. El empático que se encuentra a sí mismo no pierde su don, lo multiplica, porque solo quien se ama completamente puede amar sin límites. Solo quien se conoce profundamente puede reconocer la verdad en otros. Solo quien ha regresado a casa en sí mismo puede ofrecer un refugio auténtico a los demás. Tu viaje hacia ti mismo no es egoísmo, es el regalo más generoso que puedes ofrecer a un mundo que necesita desesperadamente modelos de amor que incluyan el autorrespeto, de servicio que no requiera autosacrificio, de sanación que comience desde adentro hacia afuera. El espejo te llama. ¿Estás listo para ver lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido, honrado y finalmente amado? ¿Estás preparado para descubrir que el rostro más hermoso que puedes contemplar es el tuyo propio, reflejado en el espejo del autoconocimiento y bañado en la luz dorada del autorrespeto? El empático que eras está listo para evolucionar hacia el empático que siempre estuviste destinado a ser. Uno que ama al mundo, comenzando por amar la magnífica criatura que ve cuando finalmente se mira al espejo sin miedo, sin juicio, con la misma ternura infinita que siempre ha reservado para todos los demás. Existe un momento sagrado en el viaje de cada empático, cuando comprende que su mayor acto de rebeldía no es dejar de sentir, sino empezar a sentirse a sí mismo con la misma devoción que ha ofrecido al mundo. Este momento no llega como una revelación súbita, sino como un amanecer gradual, donde cada rayo de conciencia disuelve una capa más de la niebla del autoabandono. Para aquellos que sienten el llamado a iniciar este viaje de regreso a sí mismos, ofrezco un ritual simple pero profundo que he visto transformar vidas: la práctica del espejo consciente. No es magia, sino medicina para el alma empática que ha olvidado su propio rostro. Cada mañana, antes de revisar mensajes, antes de preocuparse por las necesidades de otros, antes de permitir que el mundo exterior defina el ritmo de su día, siéntate frente a un espejo, no para juzgar tu apariencia, sino para reconocer tu presencia. Mírate a los ojos durante 5 minutos completos, como si estuvieras encontrándote con un ser amado después de una larga ausencia. Al principio, la resistencia será feroz. Tu mente inventará 1000 urgencias para evitar este encuentro. Tu cuerpo se sentirá inquieto, como si estuviera traicionando algún pacto sagrado de autorrenuncia. Es normal. Es la resistencia de años de entrenamiento en desaparición. Durante estos 5 minutos frente al espejo, haz estas preguntas no con tu mente analítica, sino con la curiosidad tierna de quien redescubre a un amigo perdido. ¿Qué necesitas hoy que no has pedido? ¿Qué sientes que has estado silenciando? ¿Qué quiere emerger en ti que no tiene nada que ver con cuidar a otros? ¿Cómo puedo honrarte hoy de una manera que te haga sentir visto, no útil? Las respuestas no llegarán inmediatamente. Al principio, el silencio puede ser ensordecedor, pero con paciencia, con constancia, con la misma dedicación que has puesto en escuchar a otros, comenzarás a oír los susurros de tu alma auténtica. Complementa el ritual del espejo con lo que llamo el diario del empático consciente. No un diario tradicional donde registras eventos, sino un espacio sagrado donde dialogas con las diferentes partes de ti que han sido silenciadas. Escribe cartas a tu niño interior empático, ese que aprendió temprano que su valor dependía de ser útil para el dolor ajeno. Pregúntale qué necesitaba entonces que nunca recibió. Escucha sus respuestas sin prisa de solucionarlas. Dialoga con tu adolescente rebelde interno, esa parte que quería gritar «¿Y qué hay de mí?», pero aprendió a tragarse esas palabras. Dale permiso de expresar su rabia sin transformarla inmediatamente en comprensión.
Conversa con tu adulto ambicioso, esa parte que tenía sueños propios antes de convertirse en el guardián de los sueños ajenos. Pregúntale qué quiere crear, qué desea manifestar, qué anhela experimentar que no tenga nada que ver con ser necesario para otros. A medida que emprendes este viaje de regreso a ti mismo, comenzarás a notar signos sutiles pero profundos de transformación. Tu cuerpo, que había sido territorio ocupado por emociones ajenas, comenzará a relajarse de maneras que habías olvidado eran posibles. El primer signo es energético. De repente tienes más vitalidad, no porque estés sintiendo menos, sino porque estás desperdiciando menos energía en regular emocionalmente a otros. Es como si hubieras estado viviendo con una fuga energética constante que finalmente has reparado. Marina, una abogada que trabajó conmigo durante un año, lo describió así: es como si hubiera estado cargando mochilas invisibles llenas de los problemas de todos. Cuando finalmente las dejé, no me sentí egoísta, me sentí ligera. Por primera vez en décadas, tenía energía para mis propios proyectos, mis propios sueños. Comenzarás a redescubrir gustos, preferencias y deseos que habías olvidado que tenías. Recordarás que en realidad no te gusta cierto tipo de música que siempre ponías para alegrar a otros. Te darás cuenta de que prefieres las caminatas solitarias a las reuniones sociales grandes. Reconocerás que hay libros que quieres leer, lugares que quieres visitar, experiencias que deseas tener, que no tienen nada que ver con ser útil para alguien más. Estas no son revelaciones triviales, son recuperaciones arqueológicas de aspectos de tu identidad que han estado sepultados bajo años de acomodación empática. Tu sensibilidad empática no desaparecerá, pero se refinará. Desarrollarás lo que yo llamo intuición selectiva, la habilidad de percibir el estado emocional de otros sin absorberlo automáticamente. Podrás sentir su dolor sin convertirte en su contenedor. Podrás ofrecer compasión sin sacrificar tu equilibrio interno. Esta es la diferencia entre ser una esponja empática y ser un empático consciente. La esponja absorbe todo indiscriminadamente. El empático consciente elige conscientemente cuándo abrir su campo perceptivo y cuándo mantener límites claros. Prepárate para la resistencia externa. Cuando un empático comienza a despertar a su propia vida, las personas acostumbradas a su disponibilidad ilimitada a menudo reaccionan con sorpresa, confusión o incluso hostilidad sutil. Te has vuelto egoísta. Ya no eres la misma persona. Antes sí te importaban los demás. Son frases que escucharás. Estas reacciones no reflejan la verdad sobre tu transformación. Reflejan la incomodidad de otros ante un empático que ya no está disponible para regular sus estados emocionales. Es crucial entender que estas reacciones son información valiosa. Te muestran cuáles relaciones estaban basadas en tu utilidad emocional en lugar de tu valor intrínseco como ser humano. Algunas relaciones sobrevivirán tu despertar y se fortalecerán. Otras se desvanecerán naturalmente, creando espacio para conexiones más auténticas. Mantener límites como empático en recuperación requiere lo que yo llamo valentía compasiva, la capacidad de permanecer amoroso mientras te mantienes firme en tu nuevo compromiso contigo mismo. Esto significa aprender a decir cosas como «te amo» y «no puedo absorber tu ansiedad en este momento». Puedo escucharte durante 20 minutos, pero luego necesito espacio para procesar. Entiendo que estás sufriendo y también necesito cuidar mi propia energía. Estas frases pueden sentirse extrañas al principio, como hablar en un idioma que estás aprendiendo, pero con práctica se vuelven expresiones naturales de amor consciente, amor que incluye el autorrespeto. A medida que te estableces en esta nueva relación contigo mismo, algo hermoso comienza a suceder.
tu don empático se transforma de una compulsión en una elección consciente. Ya no eres arrastrado por las corrientes emocionales ajenas, navegas conscientemente por ellas. El empático despierto se convierte en lo que las tradiciones espirituales han llamado durante milenios el bodhisattva, aquel que ha encontrado la libertad, pero elige permanecer presente para ayudar a otros en su camino hacia la liberación. La diferencia es que ahora su servicio fluye desde la plenitud, no desde el vacío. Puedes sentir el dolor del mundo sin ahogarte en él. Puedes ofrecer compasión sin agotarte. Puedes estar presente para otros sin ausentarte de ti mismo. Esto no es insensibilidad, es sensibilidad madura, sabiduría empática en su forma más elevada. Cuando finalmente te amas lo suficiente para establecer límites, algo paradójico sucede. Te vuelves más efectivo en tu capacidad de ayudar a otros, no menos. Ya no ofreces caridad emocional desde un lugar de necesidad personal. Ofreces medicina genuina desde un lugar de abundancia interna. Las personas comienzan a experimentar tu presencia de manera diferente. En lugar de absorbedor de su dolor, te conviertes en un espejo de su propia capacidad de sanación. En lugar de salvador, te conviertes en un modelo de lo que es posible cuando alguien aprende a amarse completamente. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo arquetipo en la conciencia humana, el empático empoderado. Este no es el empático tradicional que se sacrifica por otros, ni tampoco el narcisista que solo se preocupa por sí mismo. Es algo completamente nuevo, un ser que ha integrado la sensibilidad con la soberanía personal, la compasión con el autorrespeto, el servicio con el autocuidado. Siente profundamente sin perderse en lo que siente. Ama expansivamente sin borrarse en el proceso. Sirve generosamente sin sacrificar su integridad. Establece límites sin culpa ni explicaciones excesivas. Dice no como un acto de amor, no de rechazo. Elige conscientemente cuándo involucrarse emocionalmente. Mantiene su centro energético independientemente del caos externo. Ofrece compasión desde la abundancia, no desde la carencia. Este arquetipo es crucial para el momento evolutivo que vive la humanidad. Necesitamos seres que puedan sostener compasión sin colapsar bajo el peso del sufrimiento colectivo, que puedan servir sin agotarse, que puedan amar sin perderse. Es hora de volver a casa. Es hora de mirarte con amor. Es hora de convertirte en el empático empoderado que el mundo necesita. Uno que ama comenzando por amarse a sí mismo, que sana comenzando por sanarse a sí mismo, que sirve desde la plenitud de quien ha encontrado su propio centro y nunca más lo abandonará. El espejo te espera. Tu alma auténtica te llama. Tu vida empoderada te está esperando al otro lado del valor de finalmente verte, reconocerte, honrarte y amarte como el ser magnífico que siempre has sido. ¿Estás listo para responder a esta llamada? ¿Estás preparado para convertirte en el empático que el mundo necesita y que tu alma anhela ser? Eres en la sagrada soledad de tu propio devenir. ¿Quién eres cuando nadie te necesita? Cuando no hay crisis que resolver, cuando solo quedas tú contigo mismo en el silencio que sigue después de que el mundo deja de pedir. Ese rostro en el espejo es el que has estado buscando toda la vida. Es hora de darle la bienvenida a casa. El empático que se encuentra a sí mismo no pierde su don, lo multiplica, porque solo quien se ama completamente puede amar sin límites. Solo quien se conoce profundamente puede reconocer la verdad en otros. Solo quien ha regresado a casa en sí mismo puede ofrecer un refugio auténtico a los demás. Tu viaje hacia ti mismo no es egoísmo, es el regalo más generoso que puedes ofrecer a un mundo que necesita desesperadamente modelos de amor que incluyan el autorrespeto.
de servicio que no requiera autosacrificio, de sanación que comience desde adentro hacia afuera. El espejo te llama. ¿Estás listo para ver lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido, honrado y finalmente amado?